Entonces, primero nosotros trabajamos en un horno de lecho fijo, en donde la muestra se le colocó en estas navecillas, aproximadamente de 2 a 5 gramos. Y aquí está el horno tubular, en donde se coloca la muestra, y aquí se hace un eh, acondicionamiento pues con diferentes gases. Aquí está el horno y aquí están los gases diferentes que se puso para hacer el proceso de tostación, regulando la temperatura. Y aquí tenemos pues un sistema de condensación primero de los materiales sólidos que producen. Aquí en este ejemplo tenemos el AS2S3, por ejemplo, o el óxido de arsénico AS2 o 3. Y aquí un lavado con sosa cáustica para no emitir el arsénico al medio ambiente. Este fue el trabajo experimental que hicimos y aquí están estas las sorbonas en donde se trabajó para seguridad del proceso, ¿no? Aquí están varios ejemplos. Esta es la muestra inicial, esta es la muestra bajo tostación en atmósfera reductora y esta es la muestra bajo la tostación reductora y luego oxidante. Aquí se puede ver mejor la muestra inicial, reductora, oxidante. Ahí está el sistema, ¿no? Para que ustedes tengan una idea completa. Aquí se pone un gas o una mezcla de gases, va al horno donde se encuentra la navecilla y aquí el sensor de temperatura. Eso va luego a la cámara de condensación, donde se recuperan los polvos condensables, y luego un sistema de lavado de gases para emitir a la atmósfera. Pues aquí está el trabajo, se hizo el pesaje, se trabaja con quesoles tapados también, y hay algunos ejemplos del proceso que se hace, se pesa material y luego se analiza por absorción atómica el contenido de arsénico y de hierro. El azufre se lo hace por gravimetría convencional, haciendo una precipitación con cloruro de bario. Luego el análisis mineralógico se lo hizo por difracción de rayos X, usando este equipo de 8 Advance, con el analizador TOPAZ y el analizador EVA para la caracterización. Bien, entonces aquí están los resultados, que fue lo que se obtuvo en nuestro trabajo. En el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y el rendimiento de eliminación de arsénico y el rendimiento de eliminación de azufre. Entonces es bien interesante, ¿no? O sea, la temperatura juega un rol sustancial. Como ustedes pueden ver, nosotros trabajamos en la atmósfera de CO2, en atmósfera de nitrógeno, en atmósfera de CO, en atmósfera de SO2 y también en atmósfera de oxígeno. Entonces, es un tema bien, bien especial. Cuando usted trabaja en atmósfera de oxígeno, Berito, la temperatura baja de 500 grados y elimina todo el arsénico. Y la presencia de SO2 es maravillosa, saca todo el arsénico. Se podría pensar en una reacción de sustitución del arsénico por azufre a 500 grados centígrados. Con aire se necesita llegar a 600 grados para poder eliminar el arsénico, pero también se elimina el arsénico totalmente. Porque hay una evacuación continua de los gases. En el horno tubular chiquito se evacúa totalmente los gases. Ahora, en atmósfera de CO2 o de nitrógeno, que son hasta cierto punto neutras, y lo mismo de CO, hay un tema especial, o sea, en función de la temperatura, se tiene rendimientos de eliminación de arsénico interesantes. Pero para eliminar totalmente se requiere 700 grados centígrados. Mientras que en SO2, con 500 es suficiente. Ahora, el rendimiento del azufre confirma lo que habíamos comentado. Verá, cuando usted le pone en atmósfera de SO2, hay una captación de azufre por la muestra. Por eso sí le ve el rendimiento de eliminación negativo. Es Sí, porque el arsénico de la arsenopirita es sustituido por azufre. Entonces pasa de arsenopirita a 500 grados centígrados. Y recién se elimina a temperaturas mayores que 700 grados centígrados. La presencia de CO también hace que la eliminación del azufre sea parcial, pero a más altas temperaturas sí todos se igualan y quedan completos.
Bien, entonces estos fueron el primer dato de lo que pasó con la muestra de arsenopirita solamente arsenopirita. Bueno, cuando nosotros hicimos la tostación de este polisulfurado portador, los resultados fueron parecidos. Nuevamente el SO2 a 600 grados eliminó totalmente el azufre. Entonces, lo único que hace la muestra de los polisulfuros es corroborar los datos que ya tuvimos con la arsenopirita. Entonces, el comportamiento es bastante parecido, pero nuevamente se requieren temperaturas altas para lograr la eliminación tanto del arsénico como del azufre. En el caso de la pirita, como ella no tiene arsénico, la eliminación del arsénico, el poquito que tenía, es total, en cualquier atmósfera y a cualquier temperatura. La cantidad de arsénico que tiene esta muestra es bien pequeña, menos del 1%. Pero el azufre sí se fue muy bien en aire y las otras no, nitrógeno, CO2, logran eliminar pues la mitad del azufre porque la otra mitad se queda como pirotina. Entonces, como decíamos, lo que hace la pirita es destilar el azufre y te queda exclusivamente, en este caso, el material de pirrotina porosa. Por eso es que aquí tú ves que solamente se elimina entre el 40 y el 50% del azufre. En la pirita, aquí tenemos la misma con la muestra de pirita, la M4, ¿no es cierto? Aquí, mire. Es increíble. A temperaturas menores que 700 grados, el nitrógeno no es suficiente para destilar, pero a partir de 700 ya se... ¿Pero qué te saca? Solo la mitad del azufre. ¿Por qué? Porque se reforma pirrotina. O sea, tanto la muestra M3, que es un polisulfurado, y esta que es solamente pirita pura, te indica que el mecanismo de volatilización del azufre es el que prima en estos minerales. El azufre se volatiliza y te deja pirrotina porosa, FES. Entonces, nosotros tenemos en atmósfera de CO el 50% se elimina. En atmósfera de nitrógeno, solamente a partir de 700 grados es donde se elimina el 50% y luego se queda. Y en aire, todo se quema, todo se produce SO2. Bien, en el caso de mezclas que hicimos nosotros de la muestra M1 y M4, la presencia de más azufre lo que logra es bajar la temperatura de tostación para lograr eliminaciones completas del arsénico. Pues, ¿qué te quiere decir esto? Es un tema súper importante, que en un proyecto de tostación no solamente cuenta la atmósfera que te da el quemador, sino la composición mineralógica del material que vas a tratar. Porque materiales que tengan arseno, pirita y pirita serán más fáciles de tostar que minerales que tengan solamente arsenopirita. Porque aquí al mezclar los dos en proporción 1 a 1, de lo que normalmente se necesitaba a 700 grados, ahora se trabaja solamente a 600 y ya se logra una eliminación total del arsénico. Sí, lo mismo ocurre mezclando la mezcla 2 y la muestra 4, se obtienen resultados similares, es decir, la presencia del azufre logra hacer este trabajo. Entonces, verás, una buena eliminación de arsénico en arsenopirita es posible a partir de 500 grados centígrados en la atmósfera de SO2, pero evidentemente el SO2 se va a producir por acción oxidativa de la pirita con aire. Sobre 600 en atmósfera de aire y 700 en atmósfera de nitrógeno de CO2 y más de 800 en atmósfera de CO. Sí, entonces no es muy bueno trabajar con una atmósfera totalmente reductora, más bien tiene que estar pegadita a un lambda 0.95 más o menos. Eso podría ser. El azufre del arsenopirita en eliminaciones, pues en atmósfera de nitrógeno y de CO2, es parcial en función de la temperatura en la atmósfera de CO. Pero en SO2, ella, sí, como te digo, le eliminas a partir de 600 grados y entre 500 y 600 está muy bien. Existe una captación de azufre. Esta es una gran conclusión a la que se llega, ¿no? Existe una captación de azufre, que es también función lineal de la temperatura en atmósfera de aire para todo el azufre eliminado. Eso es un aspecto vital. Entonces, podríamos nosotros concluir, pues, ¿no?, las reacciones que se dan.
La arsenopirita produce Fe1-X, que es la pirrotina, y gas a 800 grados centígrados, y lo mismo hace con atmósfera de CO2 a 800 grados centígrados. Este produce un poco de pirrotina y magnetita, con los gases que no estamos ahorita discutiendo. El CO reforma arseniuros de hierro y también pirrotina. En atmósfera de CO2, que quizá este es el punto más interesante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la producción de pirita. Entonces, ¿qué pasa? Que el azufre viene a sustituir al arsénico. Entonces, al sustituir al arsénico pasa de FeS a FeS2. Y por eso capta el azufre de la atmósfera. Y con esto también favorece a 500 grados centígrados la reformación de pirita y luego la de la pirotina. En atmósfera de aire, todo se transforma en óxidos.